Bueno, sean bienvenidos a este podcast, el primero, esperemos, de muchos, titulado Charlas sin academicismos. Hoy estamos desde la ciudad de Pereira, en especial desde la intimidad de nuestra casa. Mi nombre es Cristian Montes Valencia y hoy tengo el gusto de estar acompañado por Lina Marcela Cardona. Y pues este programa o este podcast va a tratar un poquito de dejarnos provocar por una lectura que vamos a hacer de un monólogo de Andrés Caicedo, y la idea es rebajarlo al punto de simplemente hablar desde las emociones, hablar desde lo que sentimos, desde lo que nos provoca como tal la lectura, y como el título muy bien lo dice, hablar sin academicismos, hablar desde la experiencia, contar qué nos hace sentir, qué nos hace o qué nos emociona con la lectura. Pero para eso primero me gustaría, si bien el tema de este podcast va a ser los disgustos, lo que me molesta, quisiera preguntarle a Lina en nuestra primera sección, eh, ¿qué es lo detestable para ti de lo cotidiano? Bueno, para mí personalmente lo detestable de la cotidianidad es el ruido. El ruido yo creo que es de las cosas que más a uno lo hacen querer no vivir ya como en la ciudad, bueno, y más que vivimos en una ciudad como con un tráfico terrible, yo creo que es el ruido que siempre más siento al día. Y no solo es precisamente el ruido, sino que es estar rodeada de tantas personas dentro de un afán, de tantas personas hasta con actitudes agresivas. Para mí es lo peor con lo que me puedo encontrar al día. Y aparte de eso, pues obviamente muchas otras múltiples situaciones que nos encontramos en la calle, tantas sensaciones de inseguridad. Bueno, ante todo, desde mi perspectiva como mujer, en sí lo detestable es casi que tener cualquier contacto últimamente con cualquier persona, porque no, ya no es solo el temor de que me van a robar, de que puede que me van a engañar, sino que es una constante también presión, esa incomodidad también de charlas innecesarias, de contactos innecesarios. Creo que eso sí disfrutaba bastante de la pandemia, al salir a la calle, de estar como sola, sin nada, de estar con poca gente, porque realmente eso es de lo más detestable. Hace días, bueno, creo que hoy precisamente leía algo sobre una nena opinando en Twitter, diciendo algo como que antes cuando vivía como en un pueblo, digamos, anhelaba con ir a la ciudad, con vivir allá, pero realmente ahora que está en la ciudad y que precisamente está inmersa en todo lo maluco, quizás en eso me encontré con ella en común, en que nos disgusta, es así como que nuestro entorno, de lo que nos encontramos de puertas para afuera, y ahora dice como no, ahora que estoy en la ciudad, quisiera estar viviendo lejos, ¿cierto? En el pueblo, con poca gente, con poco ruido, con esas situaciones que a veces nos incomodan tanto quizás del contacto con la sociedad. Y hablando un poquito de eso que tú mencionas, de el estar en la calle siendo mujer, ¿cómo lidias con ello? ¿Cómo haces para seguir adelante y aguantar ese disgusto, aguantar eso detestable? Bueno, pues es muy difícil, realmente es muy difícil, creo que sí que hemos hecho experimentos, bueno, a mí me gusta mucho hacer experimentos en cuando vamos por la calle, por ejemplo, sí, es muy diferente cuando voy sola o a cuando voy acompañada de un hombre, específicamente un hombre, sea mi pareja o no, si voy acompañada de un hombre es diferente, casi no hay contactos de nada, es terrible y yo creo que así siempre repitamos que entre las mujeres, que nos cuidamos, que no necesitamos nada más, es tan terrible uno ni siquiera sentir que cuando va acompañado de una amiga uno puede estar seguro, tranquilo. No, realmente
ser mujer es como todo el tiempo tener temor, todo el tiempo uno estar pendiente de que no me fastidie, que no me estén mirando, porque a quién le gusta que lo miren de formas incómodas. Nadie. Entonces, lidiar con eso, pues uno a veces puede apelar a responder, ¿cierto? Uno a veces responde, pero también es un temor, porque es un temor de estoy respondiendo porque me estoy defendiendo, pero realmente qué puede llegar a pasar si esta persona también invade lo que es pues mi espacio personal, así incomodándome con palabras, a qué acciones también puede llegar. Entonces a veces como que nos quedamos como que sin saber realmente cómo responder a esa incomodidad porque es de impotencia, ¿cierto? Es más como una sensación de impotencia. A veces uno dice, no, pues ignorar, ¿cierto? Ignorar es lo más sencillo, pero siempre adentro va a quedar algo, siempre adentro queda algo como de que ¿por qué? O sea, ¿por qué lo invaden a uno? Como que uno se siente, no sé si vulnerable. Esa sensación de vulnerabilidad es terrible. Bueno, y yo creo que esta es la mejor introducción para llegar a lo que es el grano de este podcast y es hablar de las lecturas, de los apartes de lo que escribió Luis Andrés Caicedo Estela, un escritor colombiano nacido en Cali, y a partir de ello empezar a hablar, ¿cierto? Vamos a hablar, no te sientas limitada por decir groserías, estás en tu espacio, puedes decir lo que quiera porque a la final esto es una provocación y estamos hablando de lo que he repetido desde el principio, lo detestable. Lo detestable para mí pueden ser muchas cosas, lo detestable para los que nos escuchan pueden ser otras cosas, entonces no nos sintamos atados a hablar como nos guste, ¿listo? Para el primer espacio de lectura, me voy a remitir entonces a leerle a Lina y a partir de la lectura vamos a hablar, a reflexionar sin academicismos, sin analizar lo que dice el texto, simplemente dejarnos provocar y hablar desde el sentir, ¿ok? Yo igual tengo mi cuadernito de notas, porque aunque no estemos desde la academia, igual para mí es muy natural ir tomando apuntes, ya sea como para que no se me escapen las ideas. Odiar es querer sin amar, querer es luchar por aquello que desea, y odiar es no poder alcanzar por lo que se lucha. Amar es desear todo, luchar por todo, y aún así seguir con el heroísmo de continuar amando. Odio mi calle, porque nunca se revela a la vacuidad de los seres que pasan por ella. Odio los buses que cargan esperanzas con la muchacha de al lado, esperanzas como aquellas que se frustran en toda hora y en todas partes. Buses que hacen pecar con los absurdos pensamientos. Por eso, también detesto esos pensamientos. Los míos, los de ella. Pensamientos que recorren todo lo que saben, vulnerable y no se cansan. Odio mis pasos, con su acostumbrada misión de ir siempre con rumbo fijo, pero maldiciendo tal obligación. Yo creo que este pequeño apartado se asemeja un poco a lo que hablabas ahorita al principio. Ahora quisiera que me hablaras desde tu sentir, desde tu experiencia, desde tus emociones. Bueno, pues al escucharlo precisamente encontré muchas semejanzas con lo que estaba diciendo ahorita, como de cuando odiamos lo que nos rodea, pero siento que ese odio es como más profundo, o sea, yo siento más ese odio como desde la frustración, ¿cierto? Como desde la frustración a lo que él evoca, donde dice que bueno, que amar es luchar pues por todo, pero odiar es como fracasar pues en esa lucha por conseguirlo. Entonces siento que es más como una idea de frustración, cuando esa frustración nos lleva a odiar todo, ¿cierto? Odiar el entorno, como lo decía él, hasta odiar nuestros pasos. Entonces, claro, es cuando uno se deja como que consumir y realmente, claro, la cotidianidad tiene muchas cosas que nos molestan, que nos incomodan, pero es como cuando nos dejamos consumir realmente y entonces decimos, oh sí, odio realmente todo, o sea, odio todo esto, porque realmente, claro, es exagerado, ¿cierto? Es exagerado quizás ver al mundo pues, con esos ojos. Entonces pensé pues como en esto, pero también en ese odio que a veces se desarrolla como a la monotonía, ¿cierto? Porque precisamente son situaciones cotidianas, pues precisamente hacen parte, como decía, de nuestro diario vivir y a veces puede convertirse en monótono. Y como es algo monótono, pues aparte de que incomoda, pues yo creo que es peor, yo creo que es mucho peor. Entonces así como que entiendo ese odio pues del que le está hablando ahí
de esa forma. Sin ceñirnos mucho al texto y a lo que menciona Andrés, este apartado te hace pensar o recordar algún suceso parecido que te haya pasado en la calle que te haya generado alguna molestia. Pues yo creo que en sí, precisamente, como yo lo decía, pues de cuando uno odia pues al mundo por esas frustraciones, yo creo que yo he estado en ese momento, he estado mucho tiempo en esos momentos, ya sea cuando estamos afrontando pues momentos difíciles, hablando directamente de mí, pues digámoslo, cuando he tenido rupturas súper difíciles, pero no porque me duela algo, sino más como por todo lo destruido que uno queda, porque a veces uno queda súper destruido y entonces uno no es capaz de encontrar como eso bonito en el mundo. Entonces siento que me evocó a eso, que me recordó esos momentos en los que realmente no soy capaz de encontrarle lo lindo como a la vida. Voy a continuar entonces con la lectura y te voy a compartir un segundo apartado que no es como tal todo el monólogo, sino que elegí lo que puede ser como provocador para nuestra invitada. Odio a mi cuerpo y mi alma, dos cosas importantes, rebeldes a los cuidados y normas de la maldita sociedad. Odio mi pelo, un pelo cansado de atenciones estúpidas, un pelo que puede originar las mil y una importancias en las fuentes de soda. Odio la fachada de mi casa, por estar mirando siempre con envidia a la casa del frente. Odio a los muchachitos que juegan fútbol en las calles y que con crueldades y su balón mal inflado tratan de olvidar que tienen que luchar con todas sus fuerzas para defender su inocencia. Sí, odio a los culicagados que cierran los ojos a la angustia de más tarde, la que nunca se cansa de atormentar todo lo que se encuentra, para seguir otra vez así, con todo nuevamente, agarrando todo, todo. Odio a mis vecinos, quienes creen encontrar en un cansado saludo mío el futuro de la patria. Odio todo lo que tenga el cielo para mirar, sí, todo lo que alcanzo, porque nunca he podido encontrar en él la parte exacta donde habita Dios. Bueno, yo creo que entendiendo un poquito más la dinámica de toda bueno, de lo que estamos haciendo aquí, pues ya directamente puedo decir como a qué me evocó. De toda esa partecita, a mí personalmente, pues me recuerda mucho a mi adolescencia. En sí, puramente como a mi adolescencia, cuando precisamente queremos ver el mundo de cierta forma, pero no lo es, y entonces no solo nos odiamos a nosotros, sino que también odiamos el exterior y a veces ni siquiera en serio sabemos ni qué estamos odiando, ni con qué estamos inconformes. Entonces es verle todo lo malo siempre como que al mundo y pues ya como en la parte en donde hablaba pues precisamente como de los niños, como de ay, que están jugando y que no se están preocupando como de las cosas importantes, sí es eso, es que nosotros sí tenemos como muchas preocupaciones, entonces a veces queremos que los demás sientan también como que esa preocupación, que vean el mundo quizás como nosotros lo estamos viendo, pero pues no es así, entonces ante todo esa parte me hizo pensar mucho en la adolescencia, desde donde uno sí se odia pues a uno mismo, porque claro, uno quiere ser muchas otras cosas, uno ahí se está transformando y casi que construyéndose, entonces a veces es también como que un odio a que no logro ser o no logro conseguir las cosas, entonces sí, ante todo pensé mucho en esa parte, como en esa época de mi vida y en cómo me sentía en ese momento. Súper, súper, porque de eso se trata este podcast y las charlas sin academicismo. Es la excusa perfecta para rebajar a la simpleza un tema de interés, en especial por los literatos, que es la poesía. Y el objetivo es proponer una conversación con gente común y de a pie, en donde se analizará y se comentará pues, el escrito de Andrés a partir de los sentimientos como premisa y en especial buscando entre la experiencia y esos recuerdos para poder sentir, ¿cierto? Continuando entonces con la lectura, te voy a leer el tercer apartado. Es que sabes una cosa, yo me siento que no pertenezco a este ambiente, a esta falsedad, a esta hipocresía. ¿Y qué hago? No he nacido en esta clase social. Por eso es que te digo que no es fácil salirme de ella. Mi familia está integrada en esta clase social que yo combato. ¿Qué hago? Sí, yo he cagado este ambiente durante 15 años y por Dios,
Ahora casi no puedo salirme de él. Dices que por qué vivo yo todo angustiado y pesimista. ¿Te parece poco estar toda la vida rodeado de amistades, pero no encontrar siquiera una que se parezca a mí? No sé qué voy a poder hacer, pero a pesar de todo, la gloria está al final del camino, si no importa. Bueno, pues yo sí, la verdad me pego mucho a veces como a lo literal, digamos que mi imaginación a veces no vuela tantísimo. Y pues de una cuando habla del sistema en sí, de las clases sociales, puedo pensar de una en mi época de, sí, de revolucionaria, bueno, de rebeldía también, y asociándolo hasta a lo que se hablaba en el texto anterior sobre la rebeldía precisamente, sobre donde uno dice que uno es rebelde pues como que a todo lo que la sociedad le impone. Entonces, claro, pues tuve mi momento de la rebeldía, la revolución, donde precisamente vemos que todo es falso, que todo es un chiste, que qué fracaso. Y pues precisamente como que cuando uno llega a reflexiones mucho más allá, en donde uno dice como que, pucha, sí, somos parte del sistema. O sea, somos parte del sistema y claro, mucho, no quiere decir que nosotros lo creamos ni nada de eso, bueno, pero somos parte de algo y como que darnos cuenta de eso, de uno darse cuenta que es parte de todo eso que uno está criticando, pues como que es un shock. Y sí, pues quizás es a lo que todos vamos a llegar, obvio, todos podemos seguir teniendo nuestro espíritu revolucionario, nuestros ideales, nuestra posición, bueno, todo eso allá, pero claro, cuando digámoslo, nos la pasamos criticando tanto cosas, hasta en la familia, ¿cierto? A veces hasta criticamos mucho a nuestra familia sin darnos cuenta que también nosotros hacemos lo mismo que hace nuestra familia. Entonces, esos choques para mí son terribles, y son terribles porque sí, no es más como madurar, ¿cierto? Es como madurar y decir, ay, sí, como que a veces somos extremos con nuestros pensamientos o nuestras ideas muchas veces. En estos apartados que hemos compartido con la gente que nos está escuchando, Andrés Caicedo menciona varias veces a Dios y, y hablando de esas provocaciones, ¿tú qué puedes opinar al respecto? Bueno, pues quizás muchas veces cuando mencionamos sí, pues a Dios, bueno, no sé el qué posición tendría respecto a Dios. Creo que es muy cotidiano también a veces decir Dios y mencionar la palabra Dios porque sí o sí ya es como mucha costumbre y así. A mí realmente pues hablar de Dios o que a mí me evoque una idea, sí, yo creo que ahí se me saldría un poquito lo mamerta, bueno, antes era más mamerta, ya ahora prefiero es quedarme como que simplemente a un lado del camino porque también es un tema que después de un tiempo me empezó a incomodar, ¿cierto? También esto me está generando cierta incomodidad porque sí, ya ahora es muy difícil hablar como que de esos temas sin de pronto uno estar, no sé, afectando y a alguien más, no sé. Entonces, pues cuando él habla de Dios, sí o sí, a mí solo me parece que todos nos tenemos que ligar siempre a algo, ¿cierto? Unos diremos, uy, no, pues la energía bonita, que las buenas vibras, que la magia, ¿cierto? Otros precisamente hablan desde la idea de Dios. Entonces, no sé pues el qué posición tendrá frente a Dios, pero sí pues este tema que me genera una incomodidad porque sí, a veces no sé desde dónde abordarlo quizás. Yo creo que en nuestro contexto no es un secreto que lo detestable para muchos es intocable, ¿cierto? Y es de no mencionar. Yo creo que el tema Dios, el tema política, el tema fútbol siempre va a generar ciertos roces entre la gente que va a hacer odiar, ¿cierto? Entonces yo creo que esta también es una invitación para ustedes que nos escuchan y que nos están viendo a que nos cuenten también qué les molesta, si les molesta este podcast, si les disgusta este podcast, es porque estamos haciendo la tarea, es porque estamos cumpliendo y para eso está inventado este podcast, no solo para rebajar temas que no son de interés para mucho, sino para eso, para dejarnos provocar y darle importancia a ese sentir que cada uno tenemos. Muy bien. Y por último, te voy a compartir entonces el último apartado del escrito del monólogo realizado por Andrés Caicedo. Sí, odio todo esto, todo eso, todo. Y la odio porque lucho por conseguirla. Unas veces puedo vencer, otras no. Por eso la odio, porque lucho por su compañía.
La odio porque odiar es querer y aprender a amar. ¿Me entienden? La odio porque no he aprendido a amar y necesito de eso. Por eso odio a todo el mundo. No dejo de odiar a nadie, a nada. ¿Qué tal? Bueno, podría decir que ese último apartado, lo que más se me quedó fue el tema de, pues, odiar, pues, lo de aprender a amar, ¿cierto? Difícil, o sea, es muy difícil porque, pues, realmente cuando uno ama, pues, es cuando ha conocido a alguien, pues, bien profundamente y uno se encuentra con muchas cosas lindas, pero pues también con cosas bien fuertes a veces. Entonces, claro, el aprender a amar es muy difícil y cómo no odiar también es obvio, es muy bonito, muy chévere, pero realmente lleva a unas confrontaciones con la otra persona, con uno mismo, en donde uno precisamente a veces literalmente, o sea, lo que dicen de que hay que amar duele, sí, es real y como duele, pues como, bueno, hay quienes disfrutan los dolores, ¿cierto? Ay, que me duela, aquí y allá, pero yo personalmente pues no disfruto eso, como que no lo disfruto. También he llegado a mi momento en donde digo, sí, odio tener que aprender a amar porque uno quisiera que ante todo el amor y las relaciones interpersonales se dieran como que tan fluidas, tan lindas, que solo fuera cosa bella, pero no lo es. Entonces ante todo lo relaciono mucho con eso. Cuando uno se frustra también tanto, no sé, porque para mí el odio casi siempre está ligado como con frustración y uno se frustra en que no funcionan ciertos lazos o en que a veces suceden tantos malentendidos. Ante todo, en eso me hizo pensar esa última parte. Súper, súper. Bueno, ya vamos cerrando entonces con nuestro tema de conversación. Sin antes preguntarte, ¿detestaste este podcast? No, no lo detesté, no lo detesté. Muchas gracias. Bueno, y así cerramos entonces esta pequeña conversación. Recuerden que esto es Charlas sin academicismos. Esto es un piloto y esperamos que en el futuro se logren más capítulos. Y por ahora, la reflexión es, junto a una invitación, invitarlos a sentir, invitarlos a sumergirse en temas que no son de poco uso para ustedes, como es la poesía. Ya, eso es todo. Chao, saludos.